Quisiera saber, bueno, el día después, ¿cómo vemos este DNU aprobado y la posibilidad del acuerdo con el fondo? Bueno, positivo, porque Argentina no podía seguir así sin acceder al crédito. Ujú. Ni siquiera al crédito voluntario, que hace más de, yo te diría, con algún episodio en el medio, más de 20 años, ya casi 20 años que no accedemos al crédito voluntario externo, Correcto. más Ujú. allá del episodio Macri. Y además, que podamos acceder al crédito de un organismo internacional. O sea, estamos muy abajo, Claro. ¿sí? Estamos muy abajo. Ujú. Y esto otorga credenciales crediticias al gobierno para poder tomar deuda en el mercado voluntario en algún momento. Todavía falta, porque obviamente para hacer eso no tenés que tener cepo, ni control de capitales, ni restricciones. También Pero faltan, es el primer paso. ujú, también faltan inversiones, Ariel, porque hace un año y Sí. medio que asumió Milei y la verdad es que no se han visto, más allá de algún anuncio. Bueno, mirá, cuando vos analizás, para mí, yo soy un convencido, perdón, pido un edulcorante que me estoy tomando un café. Sí, claro que sí, claro que Eh, sí. perdón, con ustedes. No, por favor, yo le estoy poniendo azúcar al mío, así que Ah, adelante. bueno, yo le pongo edulcorante. Como si... Estamos mano a mano en un café, en una mesa. Bueno, ponele doble azúcar, porque lo que quiero recordar, en términos históricos, es que Argentina el año pasado vivió una hiperinflación. En Ujú. términos cualitativos, por supuesto, prontamente vamos a hacer una nota al respecto. Sí. Ahora, demostrando que vivimos una hiper y evitamos una segunda hiper, por el lado de la resolución del déficit cuasi fiscal que hizo que el sistema bancario retorne a su posición normal respecto de otorgar crédito a empresas y no al Estado. Ujú. Cuando uno lee la experiencia de las hiperinflaciones pasadas, incluida la Argentina, único caso en el mundo que repitió dos hiperinflaciones, en el 89 y en el 2023. Sí, sí, sí. Lo que necesita un país para poder volver a acceder al crédito es un organismo internacional que lo respalde. Claro. ¿Por qué? Porque el Banco Central estaba quebrado. Está quebrado. Ujú. Justamente este préstamo lo que permite es reconstituir en parte las reservas del Banco Central que estaban prestadas a la Tesorería de la Nación para poder emitir dinero. Ujú. Entonces ahora vamos a sustituir a acreedores. Vos tenés hasta antes del acuerdo, todavía falta firmarlo Sí, claro. y ver los detalles. El Banco Central emitía dinero contra un título público que no valía nada respecto del Tesoro para poder pagar salarios y jubilaciones. ¿Me explico? Ujú. Eso es Sí, sí, sí. hiperinflación. Sí, sí, sí. Ah, Ahora vas a tener de acreedor del Banco Central al Fondo Monetario. ujú. Eso le va a mandar una señal a los acreedores, digamos, a los posibles inversores en deuda argentina, pero sobre todo a los que entierran capital, de que esto es más seguro. Es decir, vamos a preguntar de las inversiones que no vinieron y no van a venir en tanto en cuanto vos tengas un banco central que esté quebrado. Correcto. Ahora, Que, esta deuda que se contrae con el fondo es Banco Central, Tesoro y ahí se queda. Es decir, no sirve estos fondos no sirven, por ejemplo, para pisar el dólar en un año electoral. Pregunto esto. bueno, esto es una opinión particular mía, yo creo que sí sirve. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, por eso pregunto. Yo creo que sí sirve. Ujú. Lo que pasa es que hasta ahora se intervenía en el mercado cambiario, y no hablo solo de este gobierno, sino en el pasado, Ujú. con respaldo de letras de tesorería que no tenían valor. Ahora va a tener dólares ahí. Claro. Nada más que los dólares, digamos, de los dólares son acreedores el Fondo Monetario. ¿Me Ujú. explico? Correcto, correcto. Pero tienen un uso limitado, es decir, no son como, qué sé yo, como los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que eran para obras y terminaron usándose hasta para campañas electorales. Uy, flor de puntos sacaste. Hasta ahora Argentina lo que ha hecho es dilapidar los créditos internacionales Ujú. en los planes, ¿cómo se decía? Platita. Sí, 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 En gasto corriente. En lugar de hacer obra pública era en gasto corriente. claro. Porque lo poco que llegaba a la obra pública del crédito internacional se, digamos, dilapidaba en despilfarro, ineficiencia y corrupción. Ujú.
quiere decir que parte de nuestra deuda externa, la contraparte de la deuda, en lugar de ver inversiones en infraestructura concretas, en parte se hicieron mal y en parte no se hicieron. Claro, exactamente, ese es el punto. Y la situación, digamos, Jorge era tu nombre, ¿no? Sí, Perdón. Jorge. Jorge, es que tenemos un país quebrado y estamos en concurso. Y las empresas en promedio en países normales para salir de un concurso de quiebra tardan 3 años. Imagínate un país como Argentina que se atrevió a destruir las estadísticas del INDEX. ¿Sabés por qué el riesgo país no baja más? Porque además de no acceder al crédito voluntario, estar esperando que el verdadero prestamista de última instancia de Argentina, que debería ser el Banco Central en un país normal, no existe porque está quebrado, tenemos que recurrir al Fondo Monetario. Claro. Se entiende. Bueno, pero además en el Fondo Monetario no tenemos currículum, sino que tenemos prontuario, por la cantidad de defaults que ha tenido la Argentina en su historia. Y mira, casualmente estoy leyendo... El mayor default de todo, no, Jorge, déjame citar esto. Sí. El mayor default de todo ha sido con los propios argentinos, porque al mentir con el INDEC, hemos vaciado con título de deuda pública mal indexados a la inflación mentirosa de Néstor, Cristina, Kirchner y el señor Moreno como instrumento, todos los bonos que estaban colocados en nuestros ahorros para jubilarnos en las AFJP. Claro, sí. O sea que nos mentimos a nosotros mismos y nos defaulteamos a nosotros mismos. Perdón, yo, viste, como estoy en el llano y soy libre pensador, está muy bien. El tema. Está muy bien. Quebrando el tema. Es que está quebrado. No tenés nada de contrapunto. Entonces, inversiones van a venir, pero lo primero que necesitas es tener un banco central más o menos consistente, que tenga reserva. Y después, Ariel, consistente e independiente, que eso sería mucho pedir. Mira, Argentina lo que se caracteriza es la anomia. Anomia te lo traduzco, que lo decía Carlos Nino, asesor de Raúl Alfonsín. Anomia es no cumplir la ley, tener leyes y no cumplirlas. Claro. Entonces, cuanto menos un Banco Central independiente, vos sabés que hay un índice de independencia del Banco Central en que nosotros somos terceros o cuartos en el mundo, porque está estipulado en la Carta Orgánica. Habría que ver si sigue la Carta Orgánica, porque durante el kirchnerismo se modificó varias veces la Carta Orgánica para que Néstor Kirchner pudiera pagar en efectivo al Fondo Monetario, de tal manera que se llevó $10.000 millones del Banco Central a tal efecto, violando la Carta Orgánica, así que debe estar violada y cambiada. Ahora, si yo, digamos, te pongo, de ahora en más, el Banco Central va a ser independiente, en un país que tiene anomia y no cumple la ley, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo voy a tener la prueba que se va a cumplir? Y lamentablemente te tengo que decir después de esta gestión, sea en 4 años, o sea en 3 años, o sea en 7 años. Me lo tiene que demostrar el próximo gobierno de distintos signos políticos. Tiene que cumplir la ley que estipuló el Congreso durante este gobierno. Claro. Lo que sucede es que los gobiernos que se suceden uno tras el otro, la diferencia ideológica es tal que deroga las leyes del anterior, como fue el blanqueo de Macri. Entonces, ¿quién va a entrar en un blanqueo ahora? Claro. ¿Cuánto entró? Ariel, estamos hablando con Ariel Korenberg, que es economista, y es autor de un trabajo que realmente es muy interesante. La productividad de la economía argentina es menor que la de 1950. Pasaron 75 años. En vez de un café, un whisky tenemos que tomar. Pues lo dejamos para un poquito más tarde, si te parece. 70, creo. 70 años, porque digo, desde 1950 a la fecha, exactamente. Sí, 75. Vos tuviste el Argentina todavía. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto ya es más de largo plazo y cuestiones de desarrollo, así que debe dedicarme a eso en un país como este. Pero bueno, medir la productividad no es fácil, no te voy a hacer todo el raconto porque tenemos pocos minutos. Seguro. Pero una vez que se obtiene, no solo en términos de productividad laboral, que escuchá este número, el ingreso por habitante y la productividad laboral es prácticamente igual a la de 1974. Y cuando lo comparás contra la productividad del capital y del trabajo en su conjunto, estamos levemente por debajo de 1950. Quiere decir que un argentino hoy vive peor que sus abuelos y peor que sus padres. Claro.
Primer punto, por eso estamos como estamos. Ujú. Si un país no genera productividad, el motor de crecimiento de los países son dos. Uno es la acumulación de capital por puesto de trabajo y la segunda es la productividad. Sí, claro. Escúchame, mirá, lo que se da en Argentina, la cantidad de obras de infraestructura que hemos hecho, que hay que hacer, Ujú. que hay que hacer, y que se terminaron haciendo a 50 veces más el costo en dólares, como el caso de Yacyretá, y tomando el triple de duración o más en su realización. Te demuestra que con capital no alcanza. Bienvenido capital, pero lo tenemos que utilizar en forma eficiente. Claro. Ahí tenés el número, la eficiencia da cero. La evolución de la eficiencia da cero. Ujú. Y todos los países del mundo que hoy son ricos, en términos de PIB per cápita, en lugar de menos de 10.000 como tiene Argentina, de 30.000 para arriba, se demuestran que ha crecido justamente por el tamaño de su eficiencia, Claro. cosa que Argentina no dispone. Sí, y es curioso porque otros países periféricos, por llamarlos de algún modo, no me voy muy lejos, me voy lejos. Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, se caracterizan justamente por la innovación y por la investigación, cosa que en Argentina ahora parece es políticamente incorrecto tener investigadores y justamente lograr lo que logran ellos, que son patentar inventos y demás. Mirá, la generación endógena o propia Mm, de productividad se debe precisamente a lo que vos señalás, ujú, no solo del sector público, sino del sector privado. claro. Ahora, si viene del sector público, lo que hay que asegurar es que además del resto, Ujú, que es necesario, tiene que tener impacto en la vida de la gente claro, y en el sector productivo. seguro, Eso seguro, creo que es la discusión, no que no tiene que haber, sino en qué se gasta. exactamente. Ari, Que ese gasto se transforme en inversión en R&D, en investigación y desarrollo. Y además, ujú, aprovechar las olas tecnológicas sucesivas, desde la tecnología de información y comunicación y la aparición de computadores, hasta lo que hoy es inteligencia artificial, pasan por el costado en Argentina, sí, sí, es cierto. porque no tienen un impacto en Ujú, en esa variable que hemos calculado que es la productividad. ujú, ¿Por qué pasan por el costado? Y porque todavía estamos discutiendo, perdón, el sexo de los ángeles, porque sí, las vacas vuelan. sí, Estuvimos 20 años negando que la inflación es producto de un desequilibrio fiscal ujú. y que la culpa de la inflación la tienen los empresarios. Así estamos.